Estamos hablando de la obra de Jesús como el Cristo, como el Mesías, y estamos viendo cómo la identidad de Jesús fue confirmada por medio de los milagros que él hizo, que fue lo que vimos la semana pasada, y cómo lo que Cristo hizo mostraban también su obra como sacerdote, también como rey y como profeta, ¿verdad? Entendiendo como sacerdote el trabajo de intercesión de Cristo, entendiendo el trabajo como profeta, el que da a conocer la palabra de Dios, y entendiendo también el profeta, el trabajo como rey, cuando Jesús está ejerciendo su autoridad soberana sobre todo lo que él ha hecho. Entonces vamos a ver lo que nos corresponde al día de hoy. Ahí vamos a ver donde dice éxito asegurado, y vamos a ver lo que nos dice el maestro. Por favor. Gracias. Demostraciones de poder de Jesús que confirmaban su identidad como el Cristo, veamos cómo también éstas aseguraron su éxito. Los milagros de Jesús demostraron que Él tenía el poder necesario para lograr sus afirmaciones y promesas. Él tenía todo el poder necesario para hacer que el reino de Dios en la tierra fuera igual al reino de Dios en el cielo. Y de hecho, muchos de sus milagros de bendición proveyeron un anticipo de ese reino. Por ejemplo, cuando sanó a los enfermos y resucitaba a los muertos, Él presagió el reino donde no hay enfermedad o muerte, como está descrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y cuando le dio de comer a miles de personas hambrientas, Él proveyó un ejemplo concreto de la abundancia que caracteriza a su reino, como leemos en lugares como Éxodo capítulo 23, versículos 25 y 26, Joel capítulo 2, versículo 26, y Lucas capítulo 12, versículos 14 al 24. Jesús también demostró que tenía todo el poder que necesitaba para destruir a los enemigos de su reino. Por ejemplo, cuando exorcizó demonios, demostró que tenía el poder necesario para establecer un reino sólido, uno que nunca podría ser amenazado, como vemos en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 29. El poder de Jesús llamó la atención de todos los que fueron testigos. Y mientras sus enemigos de mala manera despreciaron su poder como un engaño del diablo, la verdad es que el poder de Jesús vino de Dios. Y probó que Jesús era el Cristo. Y que Él tenía la habilidad para cumplir cada oferta, promesa y amenaza que hizo. Y para nosotros como cristianos, eso debería ser un gran consuelo y razón para emocionarnos. Significa que nuestra fe en Jesús está bien fundada. No importan las dudas que tengamos y no importa el tiempo que Dios tome para completar el trabajo que comenzó en Jesús. Jesús nos ha dado suficientes razones para confiar en Él sin importar qué. Él realmente es el ungido, el Cristo. Y si somos fieles a Él, tenemos garantizado un lugar de honor y bendiciones en su reino eterno. Hasta ahí lo dejamos. Muy bien, vamos a trabajar ahí. Antes de escribir vamos a anotar las citas y las vamos a leer, por favor. Vamos a ver primero, vamos a anotar ahí en donde dice éxito asegurado, enfrente vamos a poner las citas para que luego en los renglones nos quepa el comentario. Vamos a poner Éxodo 23, 25 y 26. Luego vamos a poner, es Éxodo 23, 25 y 26. Luego vamos a poner Joel 2, 26. Y Lucas 2, del 14 al 24. Y yo creo que es bueno que aquí aclaremos lo que significa esta palabra de éxito asegurado. ¿Qué será esto de éxito asegurado? Porque si hay alguien exitoso, ¿verdad? Es Jesucristo, ¿no? Incluso dentro de nuestros parámetros. Pero ¿qué significa cuando aquí dentro de nuestra lección nos está hablando del éxito asegurado? Nos está hablando de que hay una garantía, ¿verdad? O sea, podemos tener una certeza de que nuestra salvación
es verdadera, que las promesas que Dios nos ha dado son fieles y que las va a cumplir, ¿verdad? Y que todo lo que ha dicho se va a cumplir, pero principalmente todo esto tiene que ver con que el reino de Dios va a ser asentado en la tierra, como originalmente Dios había pensado, ¿verdad? Que no es que Dios le hubiera salido mal su plan ni nada, ¿verdad? Sino que de acuerdo con su plan, Él fue haciendo dentro del plan de Dios, no era su voluntad, pero dentro del plan de Dios estaba el pecado del ser humano, y dentro de todo eso, pues el Señor fue haciendo su obra, ¿verdad? Entonces, aquí precisamente al hablar del éxito asegurado, habla que en el momento que Dios determine, de acuerdo con su plan eterno, ¿verdad? Con lo que le decimos el decreto eterno de Dios, de acuerdo con eso, el reino de Dios va a ser establecido en el mundo, ¿verdad? O sea, esperamos, como dice, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Donde mora la justicia. Muy bien, entonces, por favor, Gil, Éxodo 23, 25 y 26, Florinda, Joel 2, 26, Ceci, Lucas 2, del 14 al 24. Éxodo 23, 25 y 26. Por favor. Pero me servirán a mí y al Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, ni haré que vivas. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Ok, gracias. Joel 2, 26. Se perdió Joel, se perdió. Ya se me perdió. Ezequiel, Daniel, no seas Joel. Se me perdió. Bueno, no importa, Ceci, vamos a leer lo que te toque y ahorita lees tu Florida. Sí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos... Perdóname, es Lucas 12. ¿Dos? 12, perdóname, sí. 12 y 14. Del 14 al 24, sí. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como puesto partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para su tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los aves? Gracias. ¿Flori? Sí, ahí en el 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gracias. Una de las características que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era precisamente la prosperidad, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento vemos a personajes como Abraham, ¿verdad? Que tenía mucha riqueza, ¿verdad? Era tanta la riqueza que tuvo que separarse de Lot, porque no cabían, ¿verdad? No cabían en la tierra que tenían, y que era una tierra muy grande, no cabían. Como que era una característica de ciertas personas a las que él llamaba el tener mucha abundancia, ¿verdad? Eran personas con mucha riqueza.
cuando viene la época del Nuevo Testamento, que estamos en otra época histórica, ¿verdad? Cambian las circunstancias, ¿verdad? Las personas ya no necesariamente nos movemos por la riqueza espiritual, que ahorita lo que nos hizo favor de leer Ceci, pues habla de eso, ¿verdad? Que no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, porque el Señor te va a proveer lo necesario, ¿verdad? Y más adelante lo que leyó Ceci, ¿verdad? Dice, pues, porque los gentiles buscan eso, porque los gentiles no tienen un padre, nosotros sí tenemos un padre que nos provee lo necesario, ¿verdad? Y oyendo las cartas de Pablo, ¿verdad? Él está diciendo no solamente que estén contentos de que Cristo esté en su corazón, sino que siéntanse gozosos de ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. Y entonces vemos en la vida de Pablo una vida de mucha pobreza, ¿verdad? Pero para él no era importante el tener o no tener, para él lo importante era predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nuestra mayor riqueza es Jesucristo, ¿verdad? Y así se lo había dicho Dios a Abraham cuando le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo, que estoy contigo, es lo máximo que puedes tener en el mundo, aunque tengas muchas riquezas, aunque tengas lo que sea. Por eso es importante lo que leemos ahorita en Lucas, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿qué está diciendo con todo esto que estaba haciendo Él? Había un mensaje en lo que Él está haciendo, en lo que Él está diciendo, hay un mensaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? ¿Por qué resucitaba a los muertos? ¿Por qué daba de comer a esas cantidades de gente, ¿verdad? 5,000 y 4,000 que tenemos anotados en las Escrituras. ¿Por qué hacía Jesús eso? Una es por el amor, ¿qué más? Para mostrar su poder, Ceci. Para dar testimonio de, pero también es como un anticipo de... Exactamente. Es una anticipación, ¿verdad? Él está diciendo, yo tengo poder para resucitar muertos, porque en el reino de los cielos no va a haber muerte, ¿verdad? Yo tengo poder para darles de comer, porque en el reino de Dios nadie va a tener hambre, ¿verdad? Yo tengo poder para poner a mis enemigos debajo de mis pies, porque en mi reino no va a entrar ningún enemigo, van a ser juzgados, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor está haciendo todo esto, ¿qué está diciendo? Un día, el reino de Dios en la tierra va a ser igual que el reino de Dios en los cielos. Entonces, vamos a anotar, por favor. Dice ahí, los milagros de Jesús demostraron que Él tenía el poder necesario para cumplir sus afirmaciones y promesas. Abajo le vamos a poner letra chiquita para que quepa. Y para hacer que el reino de Dios en la tierra, fuera igual que en el cielo. Para hacer que el reino de Dios en la tierra fuera igual que en el cielo. Punto y coma. Al sanar enfermos, y resucitar muertos. Anticipaba que en su reino no habrá muerte ni enfermedad.
Y vamos a poner ahí Apocalipsis 21:4. Y Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser que aquí tengamos mucho sufrimiento, pero en el reino de Dios no va a haber sufrimiento. Puede ser que aquí estemos padeciendo persecución por el reino de Dios, pero allá vamos a disfrutar plenamente la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, estas cosas nos ayudan a ver que en verdad va a haber un éxito al implantarse el reino de Dios. Démosle vuelta, por favor, a la hoja, a la página 36. Una característica, creo, que es importante, es que Jesús siempre en los milagros, cuando estaba aquí en la tierra, siempre presentaba sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por ejemplo, cuando le mandan llamar que Lázaro estaba enfermo, y bueno, pues le decían a sus discípulos que pues, Lázaro ya murió, entonces regresa y viene Marta. Dice: si hubieras venido antes, mi hermano no muere. Y él dice: yo soy la resurrección. Y Marta está: sí, Señor, yo sé que en el día postrero va a ser la resurrección. Dice: no, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es esto? Dice: sí, yo sé que tú eres el Cristo de Dios, ¿verdad? Ella también afirmó eso. Ajá, y viene María con exactamente las mismas palabras hacia Jesús: si hubiera venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y venía llorando María. Entonces, bueno, muéstrame dónde está. Y le dice: Jesús llora, ¿verdad? Entonces dicen los judíos: mira cuánto lo amaba, está llorando también, ¿verdad? Entonces él está mostrando su humanidad, y a Marta le muestra su divinidad, pero sin embargo muestra su autoridad y su poder, su divinidad, a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y así lo vemos en varias ocasiones con la samaritana: yo soy el agua de vida, ¿verdad? Y le dice: Señor, se me hace que tú eres un profeta. Y el Mesías que habría de venir dice: yo soy ese, ¿verdad? Y poquito en el mismo capítulo, o en el capítulo anterior, está con Nicodemo, sí, perdón. Y con él está dialogando y le dice: tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Estamos mostrando su naturaleza humana, y a la samaritana le muestra su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces son parámetros, porque a veces nos confundimos un poco. Entonces es un parámetro del Señor que está mostrando sus dos naturalezas en cada ocasión, ¿verdad? Y eso es importante porque en el reino de Dios, aunque Jesús, yo creo que lo vamos a ver como es físicamente, ¿verdad? Lo vamos a ver en su gloria, que es una anticipación. Ahorita lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo lo veían los discípulos y los que estaban alrededor de él? Lo veían físicamente, por eso no creían que Jesús era el Cristo. Por eso no creían, porque le decían: ay, es una persona común y corriente, ¿verdad? O decían: pues no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque lo veían, pero precisamente cuando Jesús hace los milagros, está mostrando que no nada más es el Hijo del Hombre, sino que también es Dios, ¿verdad? Que también es Dios. Entonces, Él está mostrando los dos aspectos. Pues necesitamos un sacerdote como nosotros que nos entienda, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la historia de Jesús, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, ellos trataron mucho de tener más interiormente, no tanto exterior, que eran carpinteros. Y las personas de afuera, entonces, todavía siguen pasando
debe ser Cristo. que iba a venir, Ajá. porque ya era uno más muy aparte de los milagros. Y, A veces eso no da nada. pero también está el hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también está el hecho de que no todos creyeron al mismo tiempo, ¿verdad? No todos los discípulos creyeron al mismo tiempo. De hecho, Judas nunca creyó, ¿verdad? Pero por ejemplo, Tomás, Jesús ya había resucitado, pero como Tomás no lo había visto, ¿qué dijo? Hasta que yo viera, ¿verdad? Yo quiero ver sus manos, ¿verdad? Entonces, pero aquí que vemos también, que hay una cuestión de revelación divina, como el Señor va tocando a las personas. A cada uno de nosotros el Señor nos llamó de la manera que Él quiso, ¿verdad? Él nos llamó de una forma a unos y de otra forma a otros y de otra forma a otros, ¿verdad? Porque necesariamente se necesita la intervención del Espíritu Santo para que las personas seamos convencidos de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en todo esto, ¿verdad? Sí, hay una cosa que claro que les ayudó mucho a los discípulos, porque ellos tenían un trabajo especial. ¿Ya? Ellos tenían un trabajo especial, porque ellos eran los que iban a extender el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y gracias a esa obra de los discípulos es que nosotros creemos en Jesús, porque a nosotros por eso nos llegó el Evangelio, ¿verdad? Y en México pues el Evangelio llegó por varias partes, ¿verdad? En 1840 y tantos, 50 y tantos, a partir de esa época empieza a llegar el Evangelio, incluso con los soldados que venían con Maximiliano de Habsburgo en la época de 1860 y tantos, ¿verdad? Que vinieron a conquistar México, ¿no? Los franceses. Y ahí se quedaron algunos soldados que eran creyentes, se quedaron en la zona de Puebla a vivir, y ellos trayendo el Evangelio también, ¿verdad? Aparte de otras personas que llegaron a México para traernos el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ellos, porque ellos que estuvieron pegados con Jesús, que vieron cosas que nadie vio, que con Él entraban y salían, comían, caminaban, toda su vida la hacían con Él, porque fueron preparados por el Señor para eso. Muy bien, página 36, gracias. Vamos a ver, dice ahí, Jesús tenía todo el poder que necesitaba para destruir a los enemigos del reino. Entonces, vamos a escribir, por favor, cuando expulsaba demonios, anticipaba que su reino será sólido. Y sus enemigos no podrán entrar en él. Cuando expulsaba demonios, anticipaba que su reino será sólido y sus enemigos no podrán entrar en él. Vamos a ver, por favor, Mateo 12, del 22 al 29. ¿Nos ayudas, Benji? Antes Sí, quería comentar que toda la historia del Antiguo Testamento trata de invasiones o de destrucciones o de derribar muros, y como aquí está hablando de ese reino que ya jamás, o sea, no hay ni siquiera amenaza. No hay nada, porque el reino del Señor va a ser un reino sólido y estable, ¿verdad? Nadie va a poder, ningún enemigo va a poder meter su nariz ni acercarse ni nada. Ok, Mateo 12 del 22 al 29. ¿Qué necesitas, Mario? Y entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub,
mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Fíjense, vean las afirmaciones de Jesús aquí, ¿verdad? Primero está hablando en el versículo 23, estamos en Mateo 12, 23, bueno, desde el 22, ¿verdad? Jesús sanó un endemoniado. Dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? ¿Por qué pensaban que iba a ser el hijo de David? Porque sabían que el hijo de David, el Mesías, tenía un poder sobrenatural que podía echar fuera demonios, ¿verdad? Pero los fariseos, ¿verdad? Los conocedores de la escritura decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Entonces Jesús empieza a decir, bueno, si pasa todo esto, ¿verdad? El reino está por dentro dividido, ¿verdad? Y entonces él está diciendo que no, pero vean, en el versículo 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ¿qué? Ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor está haciendo aquí, yo aquí estoy, porque esos demonios que el Señor expulsaba eran sus enemigos, ¿verdad? Y están esperando el juicio, ¿verdad? Están esperando el juicio eterno, donde van a ir a condenación, ¿verdad? Que dice la Escritura. Entonces, el saber que estamos en un lugar seguro, donde nadie va a venir a molestar, eso es algo que nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? Aquí podemos estar muy inseguros en muchas cuestiones, ¿verdad? Pero nuestra seguridad plena y completa va a ser en el reino de Dios, donde ningún enemigo se va a acercar. No puede entrar porque el Señor aparte ya los va a ver destruidos. Muy bien, prosigamos con nuestro maestro, por favor. Ahora que hemos visto el Evangelio de Jesús, las proclamaciones y demostraciones de poder, consideremos su ministerio público en términos de las afirmaciones de su ungimiento al oficio de Cristo. El ungimiento de Jesús como Cristo fue confirmado de muchas maneras durante su ministerio público, pero para fines de ilustración, enfoquémonos en dos afirmaciones dignas de nombrar: la confesión apostólica de Pedro de que Jesús era el Cristo y la transfiguración de Jesús en gloria. Miremos primero la confesión apostólica de Pedro. Escuchemos el registro de Mateo de la confesión de Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Jesús les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este mismo evento está registrado en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30 y Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. La confesión de Pedro juega un papel fundamental en los evangelios, pues aparece en Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos. La primera mitad de estos tres evangelios se enfoca en la autoridad divina de Jesús, la demostración de su autoridad a través de sus milagros, sus exorcismos, sus sanaciones, de sus milagros naturales y de su enseñanza. Pedro entiende y reconoce que Jesús es en verdad el Mesías. Desde ese momento es realmente lanzado a su papel de Mesías, el cual es un papel sufriente. Habiendo dicho esto, Mateo, Marcos y Lucas parecen poner un énfasis un poco diferente en la confesión de Pedro. En Marcos y Lucas todos los milagros que llevan a este punto aparentemente le demuestran a Pedro, le confirman que Jesús es el Cristo y que Él es el Mesías. Así él reconoce que Dios ha estado trabajando a través de Jesús y reconoce en su humanidad que Jesús es el Cristo. Mateo, respecto a la confesión, explica que lo primero que Jesús dice es: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, la carne y la sangre no te revelaron esto a ti, sino mi Padre en el cielo. Así Mateo hace énfasis en el hecho de que esta revelación divina es a través de la obra de Jesús, sin duda a través de sus señales de autoridad,
pero que Pedro lo está entendiendo solo porque Dios se lo ha revelado. Parece que este sentido de revelación divina es más importante en el Evangelio de Mateo. La afirmación de Pedro del unimiento de Jesús al oficio de Cristo fue una revelación directa de Dios. Como hemos visto, la gente debería haber sido capaz de deducir que Jesús era el Cristo simplemente viendo sus milagros. Pero la confesión de Pedro como el vocero de los apóstoles fue más que eso. Fue una revelación autoritativa profética de Dios, tal como era su confirmación infalible del hecho de que Jesús realmente era el Cristo. Una de las cosas más sobresalientes en los evangelios es cuando Simón Pedro declara en respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Esto es decisivo. Ahora bien, ¿qué es tan sobresaliente? Como Jesús mismo dice, un momento de revelación en el cual Dios le ha revelado a Simón Pedro algo que no entendió él mismo, pero también porque la espera ha sido tan larga y ha durado unos 500 años de que la figura del Mesías vendría. Y ahora Pedro está declarando que la persona enfrente de él es el Mesías y se siente la gran expectativa acumulada y de repente ha llegado el momento. Hasta ahí, hasta ahí. Fíjense, aquí hay algo importante. Ya estamos en las afirmaciones, ¿verdad?, de Jesús como el Mesías. Y una cosa importante que tenemos aquí es ver cómo los discípulos tenían que reconocer a Jesús como el Cristo. ¿Por qué era importante eso? ¿Por qué era importante que los discípulos reconocieran que Jesús es el Cristo? No iban a propagar la palabra de Dios. Exactamente. Porque si no, ¿qué iban a decir? ¿Cómo iban a predicar el Evangelio? Y vean que el mandato de predicar el Evangelio era primero a los judíos. Porque Jesús, aunque sí estuvo en Samaria y estuvo en lugares que eran pues gentiles, ¿verdad? La predicación de Jesús, ¿dónde empezó? Empezó con el pueblo judío, sí, en Galilea, ¿verdad? Poquito tiempo estuvo en Jerusalén, ¿verdad? Estuvo en el área del pueblo judío, porque el pueblo judío era el que estaba esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿a quién iban a predicar primero? Pues iban a predicar primero a los judíos, ¿verdad? Y acuérdense que cuando Pablo hace sus viajes misioneros, ¿a dónde llega primero? A las sinagogas, a buscar a los judíos, a decirles: hey, les traigo las buenas nuevas, que creen, el Mesías ya vino y ya cumplió su tarea, ya cumplió su propósito, el Mesías ya llegó, ¿verdad? Porque el pueblo estaba con una gran expectativa de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Entonces, si ellos no estaban convencidos, ¿qué van a predicar? ¿De qué hablamos nosotros? De lo que estamos convencidos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pablo era un loco trastornado, yo creo que más que ninguno otro, ¿no? Al predicar a Cristo, ¿verdad? A precio de lo que fuera no le importaba, ¿verdad? Porque para él Cristo se convirtió en su propia vida, ¿no? Entonces, él, que no vio al Señor, estaba convencido de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Porque el judío era lo que estaba esperando y era lo que ellos le venían a decir. Y a mí me llama mucho la atención que los discípulos y Pablo predicaban con el Antiguo Testamento. Ellos hablaban de Cristo con el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la bendición del Nuevo Testamento, pero claro, nosotros somos gentiles y nosotros vamos a hablar a la gente que no tiene el trasfondo del pueblo judío, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de Cristo a las personas que son como nosotros, ¿verdad? Pero los discípulos iban a hablar primero, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, ¿verdad? A la gente judía primero, porque a ellos se les había dado la promesa. Ellos creen que nomás a ellos, ¿verdad? Pero por eso era importante esto. Vamos a anotar ahí, por favor, las citas. Mateo 16, 15 al 17.
16, 15 al 17. Marcos 8, 27 al 30. Lucas 9, 18 al 20. Y Juan 8, 67 al 69. Juan 8, ¿qué? 67 al 69. Juan 8, 67 al 69. A ver, esperamos que no es Juan 8. Es Juan 6. Juan 6, perdónenme, es Juan 6. Yo creo que es importante que entendamos eso del Antiguo Testamento, de que los apóstoles predicaban a Cristo con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces eso trae una implicación de que en el Antiguo Testamento también la salvación fue a través de Cristo. Era una revelación, y dice Cristo, el mismo Cristo dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros también entender que cuando estudiamos el Antiguo Testamento está también lleno de Cristo, ¿verdad? Y así lo debemos entender como una revelación. Por ejemplo, dice Hebreos que toda esa nube de testigos que habla ahí, el 11, 12 y 13, ¿verdad? Dice, lo vieron de lejos, o sea, sí entendieron, no lo recibieron, o sea, no fue en su momento la promesa de la llegada del Mesías, pero si sí lo entendieron, lo vieron, lo creyeron y lo saludaron, ¿verdad? Saludándolo de lejos, dice Hebreo, ¿verdad? Saludándolo de lejos. Entonces, esa gente del Antiguo Testamento también fue salva a través de Cristo. De la ley nunca llevó a nadie a la salvación. Si hubiera llevado a alguien la salvación de la ley, Cristo no hubiera venido. Porque con un solo hombre que no fuera divino, que hubiera cumplido la ley y hubiera alcanzado la salvación, Cristo no vino. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué ocupamos? ¿Para qué ocupamos? Si alguien ya pudo, todos debemos de poder, ¿verdad? Entonces, por eso tuvo que venir él, porque nadie pudimos alcanzar la salvación por obras. Entonces, la salvación siempre fue a través de Cristo, ¿no? Bien, sí, a través de la gracia. Muy bien, gracias Beto. Vamos a leer las citas, por favor. Mateo 16, 15 al 17, Mari. Marcos 8, 27 al 30, Normita. Enrique, Lucas 9, del 18 al 20. Y Dalinda, Juan 6, del 67 al 69. No, es Juan 6, perdón, es Juan 6. Sí, es Juan 6. Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias. Marcos 8, del 27 al 30 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Gracias. Lucas 9, 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo?
Ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Sí, gracias. ¿Y Juan 6? 67 A 6, sí, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjense, ¿qué está diciendo Pedro? Porque Pedro es el vocero, ¿verdad?, de los discípulos. Nosotros hemos creído. ¿Verdad? Pero él está diciendo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Entonces, lo importante no es el hecho de que diga tú eres el Cristo, como vamos a ver ahorita. Entonces vamos a anotar ahí, por favor. Pedro reconoció a Jesús como el Cristo. Pedro reconoció a Jesús como el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, en la parte de abajo viene lo más importante. Dice, la afirmación de Pedro de Jesús como el Cristo fue una revelación directa de Dios. Entonces vamos a ver Mateo 16, 17, que ya lo leímos ahorita. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo importante de la revelación no es que Pedro lo haya hecho, o que los discípulos lo hayan hecho, o que la hermana de Lázaro lo haya hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de la revelación? Eso precisamente, que fue revelación de Dios. Porque el Señor incluso le dice a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, la importancia de la declaración de Pedro es que fue una revelación de Dios. Quiero que veamos tantito, por favor, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. A ver, por favor, Mayra. Juan 1:13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Sí, claro, por la locura de la predicación, pero ¿por medio de qué? De la revelación de Dios. De la revelación de Dios. ¿Verdad? Hay personas que han oído el Evangelio y lo han oído por aquí y por allá, pero hasta que el Señor no se los encuentre en el camino, no van a creer, porque tiene que haber una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Sí nos corresponde a nosotros porque no sabemos quién va a creer o quién no va a creer, ¿verdad? Pero el decir que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, es algo que podemos decir porque Dios nos lo ha revelado a nosotros, como se lo reveló también a Pedro. Entonces vamos a anotar ahí, por favor, donde dice la afirmación de Pedro como el Cristo fue una revelación directa de Dios. Vamos a poner Mateo 16, 17.
y vamos a poner esta afirmación. Esta afirmación es válida y trascendente porque la recibió del Padre que está en los cielos. Y este es un gran privilegio para nosotros también, ¿verdad? Que nuestro Padre que está en los cielos nos haya revelado a Jesucristo. Muy bien, vamos a la parte que sigue con el maestro, por favor. A ver qué tanto alcanzamos a ver. Apostólica de Pedro afirmó el ungimiento de Jesús al oficio de Cristo. Veamos la transfiguración de Jesús en gloria. Transfiguración es el nombre que los teólogos le han dado al evento en el cual Jesús fue revelado a sus discípulos en gloria. Se refiere al hecho de que su aparición fue radicalmente transformada, revelando una porción de su gloria divina. Este evento es registrado en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8 y Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. También se hace referencia a esto en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. En resumen, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña a orar. Y mientras se encontraban ahí, la apariencia de Jesús cambió. Su cara brilló con gloria y sus ropajes se volvieron blancos. Mientras la apariencia de Jesús estuvo alterada, Moisés y Elías se aparecieron y la voz de Dios fue escuchada desde el cielo, afirmando que Jesús era su Hijo. Y cuando Pedro sugirió que los discípulos construyeran refugios para Jesús, Moisés y Elías, Dios señaló a Jesús como digno del máximo honor y de la máxima obediencia. Esto era significativo porque Moisés fue el legislador y libertador del pueblo de Dios, y Elías era el profeta fiel que llamó a la nación de Israel de regreso de la apostasía. Esto significa que Jesús estaba en continuidad con la ley y los profetas y que Él estaba desarrollando las expectativas puestas por los más grandes líderes del pasado de Israel. Pero también significaba que Él era el ungido más grande de todos, heredero final davídico que traería el reino de Dios a la tierra. La transfiguración es una escena increíble, en la que Jesús va a una montaña con sus discípulos, con solo 3 de ellos, y reciben la demostración de la gloria de Cristo. Primero obtenemos una visión de estas 2 naturalezas de Cristo, en donde se transfigura y nos da una demostración de su gloria, que siempre ha sido verdadera. Pero como dice el himno, estaba vestido de carne, pero vemos a Dios en él. Nos da una demostración cegadora de su gloriosa presencia, tanto que los discípulos bajan de la montaña y ellos mismos están brillando. Al pensar en lo que logró el cumplimiento del pacto, es poderoso, porque ¿con quién se reunió en la transfiguración? Con Elías y Moisés. Y aquí vemos a Jesús como el cumplimiento de la ley mosaica y del oficio profético, logrando su identidad mesiánica. El antiguo pacto se cumple en Jesús, en el Mesías, cuando se reúne con el dador de la ley Moisés. Y con Elías se da el cumplimiento del gran oficio profético. Jesús viene, se reúne y establece su identidad mesiánica en esa increíble transfiguración. Hasta ahí. Hay 3 discípulos muy especiales para Jesús, que son Pedro, Jacobo y Juan. A ellos les toca ver a Jesús en la transfiguración. ¿Cuánto más les toca estar con Jesús?
A ellos tres solitos. El monte de... Cuando va a Getsemaní, al monte de los olivos, a orar antes de ser crucificado. Bueno, antes de ser arrestado, ¿verdad? Y aquí vemos los dos aspectos de Jesús, cómo lo ven en gloria a ellos en este evento de la transfiguración, y luego cómo lo ven sufriendo antes de ser crucificado, ¿verdad? Y ellos están viendo a Jesús de las dos maneras. Pero la transfiguración para ellos también era un evento muy importante, porque les confirmaba que Jesús es Dios, ¿verdad? No era nada más un evento en el sentido de que, ya lo vimos, así va a estar el Señor. No, Jesús es Dios. Es algo más trascendente, es algo que va más para allá. Los discípulos tenían sus ojos cegados, muchas cosas no podían entender, ¿verdad? Pero el Señor los está preparando. Los está preparando porque ellos van a llevar el Evangelio más adelante, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo y Juan fueron las columnas de la iglesia en Jerusalén después de que Cristo se fue, y fueron perseguidos, ¿verdad? Por causa del nombre de Cristo fueron perseguidos ellos, ¿verdad? Bueno, no nada más ellos, todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las citas que tenemos, por favor. Mateo 17 del 1 al 8, anótenlas y ahorita las leemos. Mateo 17 del 1 al 8, luego Marcos 9 del 2 al 8. Marcos 9 del 2 al 8, Lucas 9 del 28 al 36, Lucas 9 del 28 al 36, y luego tenemos segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Entonces, a ver, hermano Everardo, la cita de Mateo. Lucero, la cita de Marcos. Hermano César, la cita de Lucas. Y Lucy, la cita de segunda de Pedro. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gracias. La cita de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabemos
sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Gracias. Vemos la cita de Lucas, por favor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y en tanto se oraba, la presencia de Dios se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y les aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban dormidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien. ¿Y la última cita que tenemos en 2 Pedro? Sí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la ayuda de nuestros padres de Cristo, siguiendo sus obras sacrificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dejó enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muy bien. Vamos a dejar aquí la clase, pero sí les voy a pedir que vuelvan a leer los 4 pasajes, porque estos 4 pasajes nos van a ayudar a entender para luego contestar las preguntas que tenemos aquí. Entonces, espero que hayan anotado ahí las citas para que podamos hacer el repaso en casa. Es muy interesante ver cómo cada evangelista tiene una visión y cómo cada uno da su propia versión aunque es el mismo suceso, ¿verdad? Cada uno da una versión de cómo vieron la transfiguración del Señor, aunque en lo más importante todos están de la misma manera. Muy bien, vamos a terminar nuestra clase, vamos a leer. Un comentario sobre la transfiguración. Sí. Vemos ahí, dice que es Elías, Moisés, los discípulos y Jesús, ¿verdad? Eso es, según ahí los teólogos dicen que es un encuentro entre la ley, los profetas y Cristo, ¿verdad? Y los salmos, pues al final de cuentas Cristo es el hijo de David, que va a estar sentado en el trono para siempre, ¿verdad? Donde dice Cristo, lo que sale de mí en la ley de los profetas y los salmos, ahí está representado, la ley de los profetas y los salmos, y Dios mismo, Dios Padre, dando su validación de que Él es el Mesías, ¿verdad? Entonces es un encuentro ahí, pues, teológico, por así decirlo, un encuentro de toda la Escritura, ¿verdad? Están representados los discípulos, los apóstoles, la ley, los profetas con Elías, con Moisés en la ley, y Cristo como el Mesías o como el hijo de David, el escritor de los salmos, ¿verdad? Entonces, sí, pues está el Antiguo Testamento, Jesucristo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo vamos a ver esto en la próxima clase, gracias. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle en la otra clase, es muy bonito este pasaje de la transfiguración. Vamos a terminar, vamos a leer Salmo 119, 171 y 172, que dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos,